Rey Aldric, conocido en todo el mundo por su insaciable apetito por el poder y los placeres terrenales, que hizo que su reinado estuviera marcado por la opulencia, la extravagancia y una búsqueda implacable de la gratificación personal, que le llevó a cometer actos que desafiaban la moral y la ética de su tiempo. Aldric ascendió al trono en una época de gran prosperidad y expansión para su reino. Bajo su liderazgo, las fronteras del reino se extendieron, las arcas del tesoro se llenaron y las artes y la cultura florecieron como nunca antes. Sin embargo, junto con estos logros, también creció la leyenda de su indulgencia en los placeres de la carne. Se decía que el rey, en su búsqueda de la satisfacción personal, no conocía límites ni restricciones. La corte de Aldric era un lugar de lujo y decadencia, donde los banquetes y las fiestas se sucedían sin fin. El rey, rodeado de una legión de cortesanos y sirvientes, vivía en un mundo de excesos, donde cada deseo era satisfecho al instante. En este ambiente de opulencia, Aldric comenzó a buscar nuevas formas de gratificación, llevando su comportamiento a extremos que pronto se convertirían en leyenda. Fue en este contexto que se difundió el rumor de que el rey había embarazado a 100 mujeres en una sola semana, un acto de indulgencia sin precedentes que escandalizó a la corte y al reino en general. Aunque algunos desestimaron esta historia como una exageración, otros la tomaron como un testimonio del poder y la virilidad del rey, un símbolo de su capacidad para dominar no solo a sus enemigos, sino también a sus propias pasiones. A medida que la leyenda de Aldric crecía, también lo hacía su reputación como un gobernante indulgente y extravagante. Su reinado se convirtió en un símbolo de los excesos de poder, un recordatorio de cómo la búsqueda de la gratificación personal podía llevar a la decadencia y la ruina. Sin embargo, a pesar de sus defectos, Aldric también fue recordado por sus logros, por su capacidad para llevar a su reino a nuevas alturas de prosperidad y grandeza. El legado de Aldric es un testimonio de las complejidades del poder y la humanidad, un recordatorio de que incluso los más grandes gobernantes son, en última instancia, seres humanos, sujetos a las mismas pasiones y debilidades que el resto de nosotros. Su historia, aunque marcada por la controversia, también es un reflejo de las aspiraciones y los sueños de su tiempo, un recordatorio de que la búsqueda de la grandeza y la gratificación personal son, en última instancia, dos caras de la misma moneda. El reinado del rey Aldric comenzó con gran promesa y esperanza. Ascendió al trono en un momento en que su reino disfrutaba de una era de paz y prosperidad, heredando un legado de estabilidad y riqueza de sus predecesores. Aldric, un hombre de gran carisma y ambición, estaba decidido a llevar a su reino a nuevas alturas de grandeza. Bajo su liderazgo, se emprendió en proyectos de construcción ambiciosos, se fomentó el comercio y se patrocinaron las artes, lo que llevó a un florecimiento cultural sin precedentes. Sin embargo, a medida que el poder y la riqueza de Aldric crecían, también lo hacía su apetito por los placeres terrenales. La corte del rey se convirtió en un centro de opulencia y extravagancia, donde los banquetes y las fiestas se sucedían sin fin. Aldric, rodeado de una legión de cortesanos y sirvientes, vivía en un mundo de excesos, donde cada deseo era satisfecho al instante. Su corte era conocida por su lujo y decadencia, y pronto se convirtió en un símbolo de los excesos del poder. En este ambiente de indulgencia, Aldric comenzó a buscar nuevas formas de gratificación. Su insaciable apetito por los placeres de la carne lo llevó a emprender una serie de aventuras amorosas que pronto se convirtieron en leyenda. Se decía que el rey, en su búsqueda de la satisfacción personal, no conocía límites ni restricciones. Su comportamiento, aunque escandaloso, también era visto como un testimonio de su virilidad y poder, un símbolo de su capacidad para dominar no solo a sus enemigos, sino también a sus propias pasiones. Fue en este contexto que se difundió el rumor de que el rey había embarazado a 100 mujeres en una sola semana. Aunque algunos desestimaron esta historia como una exageración, otros la tomaron como un testimonio del poder y la virilidad del rey. La leyenda de Aldric creció, y pronto se convirtió en un símbolo de los excesos de poder, un recordatorio de cómo la búsqueda de la gratificación personal podía llevar a la decadencia y la ruina. A pesar de sus excesos, Aldric también fue recordado por sus logros. Bajo su reinado, el reino alcanzó nuevas alturas de prosperidad y grandeza. Las artes y la cultura florecieron, y se emprendieron proyectos de construcción que transformaron la capital en una ciudad de belleza y esplendor. Aldric, a pesar de sus defectos, fue un gobernante eficaz y visionario, cuya capacidad para inspirar y liderar dejó una marca indeleble en la historia de su reino. Sin embargo, a medida que su reinado avanzaba, también lo hacía su reputación como un gobernante indulgente y extravagante. Su búsqueda de la gratificación personal comenzó a eclipsar sus logros, y su legado se convirtió en un tema de controversia y debate.
Algunos lo recordaban como un gran gobernante, cuya visión y liderazgo habían llevado al reino a nuevas alturas de grandeza. Otros, sin embargo, lo veían como un símbolo de los peligros del poder, un recordatorio de cómo la indulgencia y la extravagancia podían llevar a la decadencia y la ruina. El reinado de Aldric, con sus luces y sombras, se convirtió en un tema de fascinación y debate. Su historia, aunque marcada por la controversia, también es un reflejo de las aspiraciones y los sueños de su tiempo, un recordatorio de que la búsqueda de la grandeza y la gratificación personal son, en última instancia, dos caras de la misma moneda. Su legado, aunque complejo, sigue siendo un testimonio del poder y la fragilidad de la condición humana. A medida que el reinado del rey Aldric avanzaba, su corte se convertía en un símbolo de opulencia y excesos. Los banquetes y fiestas que organizaba eran legendarios, no solo por su magnificencia, sino también por su frecuencia y duración. Se decía que en la corte de Aldric, cada noche era una celebración, una oportunidad para disfrutar de los placeres de la vida y olvidarse de las preocupaciones del mundo exterior. El rey, en su búsqueda de la gratificación personal, no escatimaba en gastos cuando se trataba de satisfacer sus deseos. Su corte estaba llena de los mejores músicos, bailarines y artistas, que entretenían a los invitados con espectáculos que duraban hasta el amanecer. Los banquetes eran un festín para los sentidos, con mesas repletas de los manjares más exquisitos y los vinos más finos. Los invitados, vestidos con las ropas más lujosas y adornados con las joyas más brillantes, competían por la atención del rey, cada uno tratando de superar al otro en extravagancia y esplendor. En este ambiente de indulgencia, Aldric comenzó a buscar nuevas formas de gratificación. Su insaciable apetito por los placeres de la carne lo llevó a emprender una serie de aventuras amorosas que pronto se convirtieron en leyenda. Se decía que el rey, en su búsqueda de la satisfacción personal, no conocía límites ni restricciones. Su comportamiento, aunque escandaloso, también era visto como un testimonio de su virilidad y poder, un símbolo de su capacidad para dominar no solo a sus enemigos, sino también a sus propias pasiones. Fue en este contexto que se difundió el rumor de que el rey había embarazado a 100 mujeres en una sola semana. La historia, aunque increíble, se propagó rápidamente, alimentada por los chismes y las habladurías de la corte. Algunos desestimaron la historia como una exageración, un cuento inventado para entretener y escandalizar. Otros, sin embargo, la tomaron como un testimonio del poder y la virilidad del rey, una prueba de su capacidad para satisfacer sus deseos sin importar las consecuencias. A medida que la leyenda de Aldric crecía, también lo hacía su reputación como un gobernante indulgente y extravagante. Su búsqueda de la gratificación personal comenzó a eclipsar sus logros, y su legado se convirtió en un tema de controversia y debate. Algunos lo recordaban como un gran gobernante, cuya visión y liderazgo habían llevado al reino a nuevas alturas de grandeza. Otros, sin embargo, lo veían como un símbolo de los peligros del poder, un recordatorio de cómo la indulgencia y la extravagancia podían llevar a la decadencia y la ruina. A pesar de las críticas, Aldric continuó viviendo su vida como le placía, sin preocuparse por las opiniones de los demás. Su corte seguía siendo un centro de opulencia y excesos, y sus fiestas y banquetes continuaban atrayendo a los más poderosos y ricos del reino. Para el rey, la vida era un banquete, y estaba decidido a disfrutarlo al máximo, sin importar las consecuencias. Sin embargo, a medida que su reinado avanzaba, también lo hacían las sombras que lo acechaban. Los excesos de Aldric comenzaron a pasar factura, no solo en su salud, sino también en la estabilidad de su reino. Los recursos que se destinaban a satisfacer sus deseos eran cada vez más difíciles de obtener, y el pueblo comenzó a resentir la indulgencia de su gobernante. Aunque Aldric seguía siendo un rey poderoso y respetado, su legado estaba cada vez más manchado por los excesos de su corte. A medida que la leyenda del rey Aldric se expandía, también lo hacía la curiosidad y el escándalo en torno a su persona. La historia de que había embarazado a 100 mujeres en una sola semana se convirtió en el tema de conversación en cada rincón del reino, desde los salones más lujosos de la corte hasta las tabernas más humildes de las aldeas. Esta leyenda, aunque difícil de creer, capturó la imaginación de muchos, alimentando tanto la admiración como la crítica hacia el rey. Los cortesanos, siempre ávidos de chismes y novedades, se deleitaban con los detalles más escandalosos de las hazañas de Aldric. Las historias se contaban y se exageraban, cada narrador añadiendo su propio giro a los eventos, hasta que la línea entre la realidad y la ficción se volvió borrosa. Para algunos, estas historias eran un testimonio del poder y la virilidad del rey, una prueba de su capacidad para dominar no solo en el campo de batalla, sino también en los asuntos del corazón.
Sin embargo, no todos veían las acciones de Aldrich con la misma indulgencia. Para muchos, especialmente entre los sectores más conservadores de la sociedad, sus excesos eran una fuente de escándalo y deshonra. Criticaban al rey por su falta de moderación y por el mal ejemplo que estaba dando a sus súbditos. Argumentaban que un gobernante debía ser un modelo de virtud y autocontrol, y que los excesos de Aldrich estaban manchando el honor de la corona. A pesar de las críticas, Aldrich parecía indiferente a las opiniones de sus detractores. Continuaba viviendo su vida con la misma indulgencia y extravagancia, sin mostrar ningún signo de arrepentimiento o remordimiento. Para él, la vida era un banquete que debía disfrutarse al máximo, y estaba decidido a no dejar que las opiniones de los demás limitaran sus placeres. Mientras tanto, el reino comenzaba a sentir el peso de los excesos de su gobernante. Los recursos que se destinaban a satisfacer los deseos de Aldrich eran cada vez más difíciles de obtener, y el pueblo comenzaba a resentir la indulgencia de su rey. Aunque el reino seguía siendo próspero y poderoso, las semillas de la discordia y el descontento comenzaban a brotar, amenazando con socavar la estabilidad que tanto había costado construir. Aldrich, sin embargo, parecía ajena a las crecientes tensiones en su reino. Su atención estaba centrada en sus propios placeres y en mantener su posición como el gobernante más poderoso y temido de la tierra. Para él, el poder y la gratificación personal eran inseparables y estaba decidido a disfrutar de ambos sin importar las consecuencias. A medida que su reinado avanzaba, la leyenda de Aldrich seguía creciendo, alimentada por sus propias acciones y por las historias que se contaban sobre él. Su nombre se convirtió en sinónimo de poder, virilidad y excesos, un recordatorio de cómo la búsqueda de la gratificación personal podía llevar a la grandeza, pero también a la decadencia. Su legado, aunque complejo y controvertido, seguía siendo un tema de fascinación y debate, un reflejo de las aspiraciones y los sueños de su tiempo. A medida que la leyenda del rey Aldrich se expandía, también lo hacía la curiosidad y el escándalo en torno a su persona. La historia de que había embarazado a 100 mujeres en una sola semana se convirtió en el tema de conversación en cada rincón del reino. Esta leyenda, aunque difícil de creer, capturó la imaginación de muchos, alimentando tanto la admiración como la crítica hacia el rey. Los cortesanos, siempre ávidos de chismes y novedades, se deleitaban con los detalles más escandalosos de las hazañas de Aldrich. Las historias se contaban y se exageraban, cada narrador añadiendo su propio giro a los eventos, hasta que la línea entre la realidad y la ficción se volvió borrosa. Para algunos, estas historias eran un testimonio del poder y la virilidad del rey, una prueba de su capacidad para dominar no solo en el campo de batalla, sino también en los asuntos del corazón. Sin embargo, no todos veían las acciones de Aldrich con la misma indulgencia. Para muchos, especialmente entre los sectores más conservadores de la sociedad, sus excesos eran una fuente de escándalo y deshonra. Criticaban al rey por su falta de moderación y por el mal ejemplo que estaba dando a sus súbditos. Argumentaban que un gobernante debía ser un modelo de virtud y autocontrol, y que los excesos de Aldrich estaban manchando el honor de la corona. A pesar de las críticas, Aldrich parecía indiferente a las opiniones de sus detractores. Continuaba viviendo su vida con la misma indulgencia y extravagancia, sin mostrar ningún signo de arrepentimiento o remordimiento. Para él, la vida era un banquete que debía disfrutarse al máximo, y estaba decidido a no dejar que las opiniones de los demás limitaran sus placeres. Mientras tanto, el reino comenzaba a sentir el peso de los excesos de su gobernante. Los recursos que se destinaban a satisfacer los deseos de Aldrich eran cada vez más difíciles de obtener, y el pueblo comenzaba a resentir la indulgencia de su rey. Aunque el reino seguía siendo próspero y poderoso, las semillas de la discordia y el descontento comenzaban a brotar, amenazando con socavar la estabilidad que tanto había costado construir. Aldrich, sin embargo, parecía ajena a las crecientes tensiones en su reino. Su atención estaba centrada en sus propios placeres y en mantener su posición como el gobernante más poderoso y temido de la tierra. Para él, el poder y la gratificación personal eran inseparables y estaba decidida a disfrutar de ambos sin importar las consecuencias. A medida que su reinado avanzaba, la leyenda de Aldrich seguía creciendo, alimentada por sus propias acciones y por las historias que se contaban sobre él. Su nombre se convirtió en sinónimo de poder, virilidad y excesos, un recordatorio de cómo la búsqueda de la gratificación personal podía llevar a la grandeza, pero también a la decadencia. Su legado, aunque complejo y controvertido, seguía siendo un tema de fascinación y debate, un reflejo de las aspiraciones y los sueños de su tiempo. En medio de este clima de tensión y expectación, Aldrich continuó con sus excesos, aparentemente indiferente a las consecuencias.
Su corte seguía siendo un centro de opulencia y decadencia, y sus fiestas y banquetes continuaban atrayendo a los más poderosos y ricos del reino. Para el rey, la vida era un banquete, y estaba decidido a disfrutarla al máximo, sin importar las consecuencias. A medida que el reinado del rey Aldric continuaba, las tensiones en el reino comenzaron a manifestarse de manera más evidente. El descontento del pueblo, que había estado creciendo en silencio, empezó a expresarse en protestas y disturbios. Los recursos del reino, que antes se utilizaban para el bienestar de todos, ahora se destinaban principalmente a satisfacer los deseos del rey y su corte. Esto llevó a una escasez de alimentos y otros bienes esenciales, lo que a su vez aumentó el malestar entre la población. Aldric, sin embargo, parecía ajeno a las crecientes tensiones. Su atención seguía centrada en sus propios placeres y en mantener su imagen como el gobernante más poderoso y temido. Para él, el reino era un reflejo de su propia grandeza y estaba decidido a disfrutar de sus privilegios sin importar las consecuencias. Su corte seguía siendo un centro de opulencia y decadencia, y sus fiestas y banquetes continuaban atrayendo a los más poderosos y ricos. Mientras tanto, los nobles del reino comenzaron a dividirse en facciones. Algunos seguían leales al rey, disfrutando de los privilegios y el poder que su favor les proporcionaba. Otros, sin embargo, comenzaron a cuestionar sus acciones y a buscar formas de limitar su influencia. Estas divisiones llevaron a una serie de intrigas y conflictos internos que amenazaban con desestabilizar aún más el reino. En medio de este clima de tensión, Aldric continuó con sus excesos. Su comportamiento, aunque cada vez más criticado, también era visto como un símbolo de su poder y virilidad. Para él, la vida era un banquete que debía disfrutarse al máximo, y estaba decidido a no dejar que las opiniones de los demás limitaran sus placeres. Sin embargo, su indiferencia hacia las crecientes tensiones en el reino solo servía para aumentar el descontento y la inestabilidad. A medida que la situación se deterioraba, algunos de los asesores más cercanos al rey comenzaron a instarlo a cambiar su comportamiento. Le advirtieron sobre las consecuencias de sus acciones y le pidieron que considerara el bienestar de su pueblo. Sin embargo, Aldric, acostumbrado a salir siempre con la suya, desestimó sus consejos. Para él, el poder y la gratificación personal eran inseparables, y estaba decidido a disfrutar de ambos sin importar las consecuencias. La situación en el reino llegó a un punto crítico cuando una serie de revueltas estallaron en varias ciudades. El pueblo, cansado de la indulgencia y la extravagancia de su gobernante, se levantó en protesta exigiendo cambios y justicia. Estas revueltas, aunque inicialmente dispersas, pronto comenzaron a coordinarse, amenazando con convertirse en una rebelión a gran escala. Aldric, finalmente consciente de la gravedad de la situación, se vio obligado a tomar medidas. Sin embargo, sus intentos por aplacar a la población y restaurar el orden solo sirvieron para aumentar el descontento. El pueblo, que había perdido la fe en su gobernante, ya no estaba dispuesto a aceptar sus promesas vacías. La situación en el reino se había vuelto insostenible y el futuro de Aldric, una vez seguro y próspero, ahora parecía incierto y peligroso. A medida que las revueltas en el reino del rey Aldric se intensificaban, la situación se volvió cada vez más crítica. Las calles de las ciudades, antes bulliciosas y llenas de vida, ahora estaban marcadas por la tensión y el conflicto. El pueblo, impulsado por el descontento y la desesperación, se alzó en armas, exigiendo un cambio en el liderazgo y un fin a los excesos que habían llevado al reino al borde del colapso. Aldric, enfrentado a la realidad de una rebelión a gran escala, se vio obligado a reconsiderar su posición. Aunque inicialmente subestimó la gravedad de la situación, pronto se dio cuenta de que su reino y su propio legado estaban en peligro. Los consejeros más cercanos al rey, aquellos que aún le eran leales, le instaron a tomar medidas drásticas para restaurar el orden y recuperar la confianza del pueblo. En un intento por calmar las tensiones, Aldric anunció una serie de reformas destinadas a abordar las quejas más urgentes del pueblo. Prometió reducir los gastos de la corte, redistribuir los recursos para aliviar la escasez de alimentos y revisar las políticas que habían llevado a la desigualdad y el malestar. Sin embargo, estas promesas fueron recibidas con escepticismo por una población que había perdido la fe en su gobernante. Mientras tanto, los líderes de la rebelión, aprovechando el momento de debilidad del rey, comenzaron a organizar sus fuerzas y a planificar su próximo movimiento. Sabían que Aldric, aunque debilitado, aún contaba con el apoyo de una parte significativa de la nobleza y el ejército. Por lo tanto, era crucial actuar con rapidez y decisión para asegurar una victoria definitiva. En medio de este clima de incertidumbre, Aldric se encontró en una posición cada vez más aislada.
Muchos de sus antiguos aliados, temiendo por su propia seguridad y futuro, comenzaron a distanciarse del rey. La corte, una vez un centro de opulencia y poder, ahora estaba marcada por la desconfianza y la división. A pesar de los esfuerzos de Aldric por restaurar el orden, la situación en el reino seguía deteriorándose. Las revueltas se extendieron a nuevas áreas, y la violencia y el caos se convirtieron en la norma. El rey, enfrentado a la posibilidad de una derrota inminente, comenzó a considerar opciones cada vez más desesperadas. Fue en este contexto que Aldric tomó una decisión que cambiaría el curso de la historia de su reino. Reconociendo que su posición era insostenible, decidió abdicar al trono en favor de su hijo, el príncipe Edric. Esta decisión, aunque dolorosa, fue vista como un acto de sacrificio y responsabilidad, un intento por salvar al reino de una guerra civil aún más destructiva. La abdicación de Aldric marcó el final de una era, un momento de transición y esperanza para un reino que había estado al borde del abismo. Aunque su legado seguía siendo controvertido, su decisión de renunciar al poder en favor de la estabilidad y la paz fue vista por muchos como un acto de redención, un último intento por enmendar los errores del pasado y asegurar un futuro mejor para su pueblo. La abdicación del rey Aldric marcó un momento crucial en la historia del reino, un punto de inflexión que prometía un nuevo comienzo. Con su decisión de renunciar al trono, Aldric no solo buscó salvar al reino de una guerra civil, sino también asegurar un futuro más estable y próspero para su pueblo. Su hijo, el príncipe Edric, ascendió al trono en un momento de gran incertidumbre, pero también de esperanza. Edric, conocido por su temperamento moderado y su compromiso con la justicia, se enfrentó al desafío de sanar las heridas de un reino dividido. Su primer acto como rey fue declarar una amnistía para los líderes de la rebelión, un gesto de reconciliación que buscaba unir al pueblo y restaurar la paz. Este acto, aunque controvertido entre algunos sectores de la nobleza, fue visto por muchos como un paso necesario hacia la curación y la reconstrucción. Bajo el reinado de Edric, se implementaron una serie de reformas destinadas a abordar las desigualdades y los abusos que habían llevado al descontento. Se redistribuyeron los recursos para aliviar la escasez de alimentos, se redujeron los gastos de la corte y se establecieron políticas para promover la justicia y la equidad. Estas reformas, aunque no fueron bien recibidas por todos, especialmente por aquellos que habían disfrutado de los privilegios bajo el reinado de Aldric, fueron cruciales para restaurar la confianza del pueblo en la monarquía. Mientras tanto, Aldric, liberado de las cargas de poder, se retiró a una vida de relativo anonimato. Aunque su legado seguía siendo un tema de debate y controversia, su decisión de abdicar fue vista por muchos como un acto de redención. En sus últimos años, se dedicó a la reflexión y a la búsqueda de un sentido más profundo de propósito, lejos de los excesos y las intrigas de la corte. El reinado de Edric, aunque comenzó en un momento de gran desafío, pronto se convirtió en una era de renovación y esperanza. Bajo su liderazgo, el reino comenzó a sanar, y el pueblo, aunque aún marcado por las cicatrices del pasado, empezó a mirar hacia el futuro con optimismo. La historia de Aldric, aunque compleja y controvertida, se convirtió en un recordatorio de los peligros del poder sin límites, pero también la capacidad de redención y cambio. Con el tiempo, el legado de Aldric fue reevaluado, no solo como un símbolo de los excesos del poder, sino también como un recordatorio de la fragilidad de la condición humana. Su historia, aunque marcada por la tragedia, también es un testimonio de la capacidad de encontrar luz incluso en los momentos más oscuros y de la importancia de vivir con integridad, compasión y responsabilidad. El reino, bajo el reinado de Edric, continuó prosperando, y la memoria de Aldric, aunque controvertida, se convirtió en una parte integral de su historia. Su legado, aunque complejo, sigue siendo un tema de fascinación y debate, un reflejo de las aspiraciones y los sueños de su tiempo, y un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros, la esperanza y la redención son posibles.